Estamos poniendo la mañana en camino. Esa frente que vemos ahí, quienes nos sigan por el canal YouTube, es la de Juan Raúl Ferreira. Les digo a todos que la música que nos acompaña, por si alguien se suma, es la de Lito Nevia, que hoy cumple 73. Estamos escuchándole a él, pero también a Cat Stevens, Yusuf, pues también él cumple 73 años. Estamos haciendo un dúo de altísima calidad. Y hablando de alta calidad, bueno, les quiero recordar a todos que también los que nos siguen por el canal YouTube, que se pueden suscribir a nuestro canal YouTube, les estamos pidiendo. Habíamos quedado ayer al borde de los 2.500, ya me dirá Diego cómo estamos, pero antes recibimos a Juan Raúl Ferreira. ¿Cómo anda, Juan? Muy bien, un gran gusto. Bueno, de escucharte, aunque me gustaría escucharte con mejor voz, pero ya va a volver. Estas Igual, cosas se van, pero vuelven, se encariñan con uno. igual quiero decirte que, aunque te parezca mentira, siento que está un poquito menos mal que una hora atrás cuando arrancó el programa. Bueno, lo que demuestra que una hora atrás cuando arrancó el programa no es como debería haber estado escuchando, no lo estuve, porque si no me gustaría. Pero bueno, la voz se encariña con uno y vuelve, se va a veces, pero vuelve al rato. Che, Juan, yo le comentaba a los oyentes que hay arriba de la mesa un montón de asuntos y uno de ellos me parece que se impone porque casi un mes y medio después finalmente fue proclamado el maestro Castillo como presidente del Perú, ¿no? Sí, es curioso que haya sido tan largo. Se ajustó todo bastante al pronóstico que nosotros hicimos, menos el largo. Yo creo que acá, alguna vez he recordado en tu programa cómo desde los orígenes de la independencia misma, Perú es un país muy difícil de encontrar su rumbo de gobernabilidad, ¿no? Hablábamos, yo creo que sí lo comentábamos alguna vez de el famoso encuentro de los libertadores de San Martín y de Bolívar en Guayaquil para ver qué hacían con el Perú, de los cuales ambos en etapas muy próximas habían sido libertadores. Y no se pusieron de acuerdo. Pero ninguno de los dos preveía un régimen democrático como las convicciones propias de cada uno lo establecía, mientras que San Martín era más partidario, aunque no trascendió mucho lo que se habló en Guayaquil, era más partidario de una monarquía local. Terminó Simón Bolívar siendo, ese era el título que tenía, dictador. Dictador en aquellas épocas del Sí. siglo XIX, no quería decir lo mismo que ahora, pero en todo caso quería decir presidente con plenos poderes, sin parlamento, etc. Y creo que esa constante se ha mantenido en los años del liderazgo de Haya de la Torre, después vino una dictadura militar de distintos signos, un signo bastante nacionalista y populista, luego un signo más tradicional de la doctrina nacional, y desde el retorno a la democracia, curiosamente después de más de una década de gobiernos militares, vuelve al poder por voto popular Fernando Belaúnde Terry, que es el mismo presidente que había sido derrocado al iniciarse la... Pero las dictaduras militares, este breve pantallazo histórico quiere demostrar simplemente que no es una cosa rara lo que está ocurriendo en el Perú. Yo estuve en la misión de observación electoral en la elección que fue electo Pedro Pablo Kuczynski. ¿Y cuál fue la gran diferencia entre esa elección y esta que acaba de ocurrir? Mientras que 4 años atrás, a la segunda vuelta van PPK, como le solían conocer al presidente peruano, y Keiko Fujimori, la misma que fue ahora, también entró en segundo lugar en ambas primera y segunda vuelta. Mientras que ese escenario se repite, cada uno de los candidatos que fue a la segunda vuelta, 4 años atrás tenía 30% de los votos, cada uno. Ahora, los dos juntos, Pedro Castillo, proclamado formalmente en el día de ayer, y Keiko Fujimori,
no llegaban al 30% juntos. Yo a veces digo que esto es lo que separa el análisis republicano del democrático, aunque muchas veces acá lo tomamos como sinónimo. Desde el punto de vista republicano, y no cabe duda de la legitimidad jurídica y de que corresponde que el presidente sea Pedro Castillo. Ahora, al ganar por el 1% y haber llegado a guarismos tan pequeños, no necesariamente se puede decir que es representativo desde el punto de vista democrático. El énfasis no tiene que ser tanto en la legitimidad jurídica, sino en, bueno, Perú va a tener que encontrar un camino electoral que haga que los gobiernos sean más representativos de la voluntad popular y por lo tanto más estables. A ver, si uno mira las cifras de la primera vuelta, que se dividieron entre 18 candidatos, la mayoría de la población votó por el centro, o centro izquierda o centro derecha, centro al fin. Sin embargo, ganan los candidatos más polarizados, el más radicalizado con un discurso por lo menos de izquierda, porque formalmente es un partido nuevo creado para esta elección, y la candidata más de derecha de los grupos conservadores. Eso no fue representativo del conjunto de la votación. Y sin embargo, los dos terminan cambiando de domicilio. Porque mientras que se muda Pedro Castillo a la presidencia, muy probablemente, si siguen las instancias judiciales como hasta ahora, la candidata Keiko Fujimori y acompañará a su padre a la cárcel, porque tiene un proceso abierto que había sido suspendido, no cancelado ni sobreseído, suspendido por el proceso electoral para darle inmunidad y garantías al proceso. Entonces, a ver, si uno piensa que el candidato que ganó las elecciones anteriores, Pedro Pablo Kuczynski, tuvo 30% en la primera vuelta, más del 50% holgado en la segunda vuelta, y no pudo terminar el mandato, ni lo pudo su primer vicepresidenta, ni lo pudo su segundo vicepresidente, que hay 2 vicepresidentes en el Perú, ni lo pudo el presidente del Congreso designado prima facie para este cargo. Es decir, estamos en, bien dicen los medios de difusión, 5 presidentes, pero 5 presidentes y 2 que ni llegaron a ocupar el cargo. O sea que en realidad estamos hablando de 7 frustraciones presidenciales en un periodo de gobierno de 4 años, con un respaldo popular considerable como el que había. Bueno, uno pensaría que va a ser muy difícil, sobre todo, Alejandro, no estoy abusando mucho del uso de la palabra, sino tomando nota de que tu voz no puede interrumpirme mucho. Gran felicidad para mí. No, lo digo en broma. Pero Muchas gracias. si queda dividido el Parlamento en 18 bancadas, algunas de ellas de uno, allá hay Cámara Única, 1 o 2 diputados, bueno, va a ser muy difícil para el presidente electo del Perú tener la mayoría parlamentaria necesaria. Bien, en todo caso, parece ser muy claro que Perú en general y el presidente Castillo en particular van a estar sometidos a inmensos desafíos de todo tipo, pero algunos de ellos, según creo haber entendido, que lucen como de desafíos de carácter institucional político, ¿no? ¿Por qué le cuesta tanto al Perú y a sus representantes políticos de generar ciertas, de desarrollar ciertos instrumentos que le den estabilidad? Bueno, eso es un asunto que deberán resolver los peruanos. Me gustaría hacer un comentario también sobre Chile, porque ha habido noticias que vienen desde allí, ¿no? Sí, una última cosa que se me ocurrió sobre el Perú, que se me ocurrió a partir de lo que decías. Más allá de corazoncitos, que
Mi corazoncito no está del lado de Keiko Fujimori, ¿para qué voy a mentir? Pero señalo lo siguiente. La primera diferencia entre los dos candidatos que fueron a la segunda vuelta es, uno, Keiko Fujimori, posición casi que extrema de derecha, y sobre todo, creo que eso le quitó muchos votos, solidaridad con su padre, quien anunció un perdón presidencial por su actuación en la esterilización forzada de mujeres indígenas de pueblos originarios cuando fue presidente, cuando fue dictador. Ujú. El otro, Keiko Castillo, con algunas posiciones radicales, otras un poco descolgadas de la realidad porque es un partido nuevo que... Pero yo diría, una gran diferencia entre un candidato y otro es que Keiko Fujimori hace años que está en política. Y antes de estar en política fue muy activa durante la presidencia de su padre. Yo no comparto las posiciones que sostenía, pero no era una figura desconocida, era muy predecible, aunque a uno no le gustara lo que fuera a ser, era muy predecible qué iba a ser. La otra gran incógnita que se abre en medio de esta inseguridad e inestabilidad política es qué irá a hacer Pedro Castillo, porque sobre todo el calificativo más adecuado es desconocido. Es una fuerza política nueva y un candidato que nadie pensó que iba a llegar a la segunda vuelta. Tomó notoriedad pública simplemente porque llegó a votar a caballo. Bueno, parece como insuficiente para la primera magistratura. De todas maneras, en este mundo binario en el que vivimos, bueno, todas las fuerzas conservadoras del continente se alinearon atrás de rezar para que ganara Keiko, y todas las fuerzas más progresistas atrás de Pedro Castillo. Pero bueno, se abre esa gran incógnita. Bueno, Bien, sobre Chile sí, hubo una primera vuelta hubo una elección interna. El sistema de elecciones primarias para elegir los candidatos para las elecciones presidenciales de noviembre. El sistema elegido, el sistema vigente en Chile es distinto al nuestro. Uno piensa en internas y piensa en la modificación última constitucional que establece las elecciones internas en Uruguay, que son simultáneas y obligatorias en todos los partidos. En Chile, el que surge como candidato de las internas ya queda habilitado para ser candidato y punto. Pero otro partido eventualmente puede pedir que la autoridad electoral monitoree sus internas y proclamar el candidato dentro de 2, 3 o 4 meses. A mí me llama la atención que los resultados, me parece que es un hecho en sí mismo que los resultados de las elecciones internas no son, sino más bien marcan una tendencia totalmente contraria a la que anunció la CNN. La cadena de CNN en español, yo no sé cómo funciona bien eso, me parece que son, porque tienen posiciones muy encontradas la CNN en inglés con la CNN en español. Por ejemplo, cuando los sucesos de Cuba, las mismas imágenes que la CNN en español exhibía como las manifestaciones que estaban ocurriendo, la CNN en inglés a la misma hora las exhibía como fake news. Claro, la misma cadena. Entonces, la CNN en español, que hizo programas especiales sobre las internas de Chile, anunciaba que dentro de la coalición progresista iba a ganar el candidato del Partido Comunista. Y que esto hacía muy probable entonces que en la polarización actual y el desgaste del gobierno de Piñera, por primera vez en la historia de Chile hubiera un presidente electo, miembro del Partido Comunista. Yo me atrevo a decir, Alejandro, que hubiera sido, de haberse confirmado ese pronóstico, la primera vez en América Latina, porque cuando Osvaldo Dorticós, en época de Fidel Castro, siendo miembro del Partido Comunista, asume la presidencia de la República de Cuba, ahora hay otro régimen, no hay presidente de la República, hay presidente del Consejo de Estado, es otro sistema.
pero en todo caso jefe de Estado al fin. El presidente de la República y sus sucesores como jefe de Estado en Cuba no surgen de una elección, surgen de una revolución. Entonces si hubiera sido... Ahora, el resultado de las internas de Chile, lo único que nos pueden indicar por ahora es que el Partido Comunista perdió muy mal dentro de la izquierda. El candidato socialista prácticamente lo duplica. Dentro de la coalición, el llamado Frente Amplio, que es una coalición dentro de la coalición, aunque lleve el mismo nombre que la fuerza política que reúne a todos los partidos de izquierda y progresistas del Uruguay, bueno, en Chile no, es una coalición dentro de la coalición dominada por los socialistas, sacó el 63 contra el 36%, es decir, el candidato comunista quedó muy lejos ya no de ser presidente de la República, sino aún de ser candidato. Y dentro de la coalición más conservadora, bueno, como era de preverse, a pesar de que el presidente Piñera trató de no bendecir ningún candidato porque hubiera sido en la actual coyuntura una bendición que hubiera creado dificultades en vez de beneficiar, bueno, ganaron los dos candidatos más centristas, al revés del Perú, ¿no? Y esto corresponde más con la realidad de Chile, donde en la encuesta donde le piden a la gente horizontalmente, más allá de su opción política, que se defina, hay arriba de un 70% de los chilenos, para el lado de la izquierda o para el lado de la derecha, piensa en un modelo de tipo socialdemócrata europeo, es decir, progresista, constitucional, parlamentario, por llamarle de alguna manera. Ahora, en Chile queda abierta la posibilidad, yo personalmente no creo que ocurra, pero queda abierta la posibilidad de que, por ejemplo, han habido voces que han dicho que la democracia cristiana no se siente cómoda acompañando ni a la coalición progresista ni a la conservadora y sacaría sus propios candidatos. Eso está habilitado en el régimen constitucional. Pero como ya hemos comentado en esta columna, si el presidente Eduardo Frei Montalva, el padre del segundo presidente Frei, fue el último presidente constitucional antes de Allende, y después vino el golpe de Estado, demócrata cristiano. Patricio Aylwin fue el candidato de consenso de transición post-Pinochet. Y luego un hijo de Frei fue presidente ya en régimen constitucional. Y en las elecciones de la constituyente, el Partido Demócrata Cristiano Chileno, el primer partido demócrata cristiano de América del Sur con fuerza, el chileno y el venezolano bajo el nombre de COPEI, obtuvo nada más que 2 bancas en la constituyente, y a mí me parece que me parece además de que no hay posibilidad ni margen para nuevos candidatos, que en este momento, a mí por lo menos me llamó la atención, los ojos de la opinión pública chilena están mucho más puestos en la constituyente y cómo va a generar sus debates y cuáles van a ser las nuevas reglas del juego del sistema democrático chileno con la nueva constitución, que todavía no hay mayor atención pública. Hay que ver que ya estamos a fines de julio, y las elecciones son en noviembre, y no hay un clima electoral, ni la discusión política gira en torno a los candidatos, sigue girando en torno a la constituyente. Bien, en todo caso que al público le tiene que quedar claro que por izquierda, Gabriel Boric, y por derecha, Sebastián Sichel, serán los candidatos. ¿Por ahí viene la mano? Exactamente, los dos representan la opción más moderada dentro de cada una de las dos tendencias que dividen la opinión pública chilena. Claro. Para terminar, porque ya estamos casi en hora,
bueno, se han sucedido en forma permanente y constante repercusiones a propósito de lo que sucedió en Cuba con relación a algunas protestas y todas atravesadas por larguísimas miradas históricas y queda muy en claro, según que a quien quieras escuchar, la mirada histórica hace que tengas una mirada a lo actual y si tenés la otra mirada histórica, se genera otra mirada a lo actual. ¿Algún comentario al respecto, Juan? Sobre el tema Sí, hablamos la semana pasada. yo creo que, bueno, desde que comentamos el tema de fondo el último miércoles, se fue diluyendo también el hecho político interno en Cuba. No han habido nuevas manifestaciones, hubo sí una expresión, pero claro, organizada con todo el aparato del Estado y la estructura del Partido Comunista Cubano, de más de 100.000 personas a favor del régimen. No deja de llamarme la atención, yo digo, no es ni crítica ni elogio, pero lo señalo, la presencia, después que dijo que desaparecía del escenario político, de Raúl Castro en el acto este, al lado del presidente Díaz Canel, en el acto a favor del gobierno, digamos. Con lo cual creo que hay una señal de que, muy clara, de que se está tomando nota de que no es lo mismo la Cuba con Fidel que sin Fidel, la Cuba con uno de los Castro que sin ninguno de los Castro, la Cuba donde sobreviven y son protagonistas los que estuvieron peleando en Sierra Maestra, que la Cuba 60 años después, donde prácticamente no hay ningún dirigente que haya sido un luchador revolucionario. Donde ya hay dos generaciones de opinión pública, dos generaciones que no conocieron aquel tiempo, que no conocieron la dictadura de Batista, etc. Yo lo que sí creo es que acá, bueno, primero lo que tú decías, yo no creo que en mucho tiempo hayamos visto una noticia internacional más teñida e ideologizada que esta. O todo está bien o todo está mal y ya se sabe la afiliación política del que tiene, que dice que está todo bien o todo está mal. Yo mismo he escrito algunas columnas periodísticas donde el hincapié lo he puesto, por más que rechazo sobre todo la detención, aunque fue breve, de cualquier representante de la prensa, porque creo que la libertad de prensa debe cortar horizontal todos los sistemas políticos, pero bueno, yo vi un debate que hubo en un canal de televisión, se dio esta división entre los panelistas, pero señalo lo siguiente, capaz que entonces yo inadvertidamente estoy participando de eso que critico, pero un legislador que yo respeto y quiero en lo personal, es amigo mío, sostuvo que no era este el momento de pensar en el bloqueo. Bueno, yo creo que un país sometido a 60 años de bloqueo económico y viviendo a 95 millas marinas de los Estados Unidos, no se puede analizar algunas frustraciones de determinados sectores de la opinión sin pensar el estrago económico que ha significado el bloqueo. Pero lo que no cabe duda es que hay toda una generación nueva en Cuba para quienes el tema de la política internacional y el ajedrez internacional no es relevante, pero es relevante el Internet, es relevante los blue jeans fabricación americana, es relevante el consumismo, es relevante. Y bueno, creo que las nuevas autoridades cubanas que surgen del 20 Congreso del año pasado tendrán que tener en cuenta esto, cómo, o por la vía de oponerse, o por la vía de dar satisfacción, o por la vía de explicarlo, pero que no se puede prescindir de los cambios que la generación de los milenios ha introducido en el mundo contemporáneo. Y también, para redondar y terminar, Alejandro, digo, no deja de llamarme la atención en esa ideologización del manejo de las noticias que sigue teniendo. Yo mañana tengo un conversatorio en la mesa de debates del Senado chileno. Invito a todos los que quieran unirse a ver el link en mi
Twitter @JuanRaFerreira, un conversatorio sobre Haití. No deja de llamarme la atención que sigue el silencio total en un país donde la intervención externa es el único factor de poder. Las fuerzas de Naciones Unidas que se retiraron hace poco son las primeras de la historia que ni fueron pedidas por Haití ni fueron autorizadas por las Naciones Unidas. Aparecieron ahí un día. Uruguay fue parte de eso también, ¿no? Bueno, y ahora se elige un presidente desde el exterior, porque yo decía el miércoles pasado, el primer ministro declaró estado de sitio. ¿En nombre de quién si no hay presidente? El que había lo mataron, el que lo sucedía había muerto de COVID y el que lo sucedía presidía un congreso que la propia víctima del magnicidio había disuelto. Bueno, ahora desde el exterior las Naciones Unidas dicen, reconocemos como presidente a el señor Henry, que perdió las elecciones pasadas. Bueno, es un tema que me llama la atención como no acapara la misma preocupación de muchos periodistas uruguayos, incluso que dicen, no, yo cuando está en juego la libertad, bueno, sí, a menos que sea un país de gente de ascendencia africana, porque yo no veo preocupación por la conculcación de las libertades más elementales en Haití. Te mando un abrazo grande, Juan Raúl, te agradezco mucho y te invito a que nos reencontremos la semana que viene, ¿sí? Un abrazo muy grande. Dicen que un té caliente con un chorrito de grapamel y mañana tenés la voz como todos los días. Bueno, yo tenía un tío que probaba tengo un tío que probaba esa fórmula, pero nunca tenía té. Un abrazo grande. Hasta mañana.